En el corazón de una mansión que gritaba opulencia, doña Victoria vivía una vida de oro, pero su alma estaba hecha de cenizas. La traición de su propio hijo, la avaricia que la arrojó a la desesperación y la pérdida irreparable de su amado esposo habían congelado su corazón. Rodeada de lujos, se sentía más pobre que el más humilde de los mendigos. Su existencia se había convertido en un eco vacío, cada día una repetición de dolor y desilusión. La soledad era su única compañera y el silencio de la mansión, un recordatorio constante de lo que había perdido. Fue esa desolación, esa búsqueda desesperada de una verdad que el dinero no podía comprar, la que la llevó a un experimento silencioso, disfrazarse de anciana indigente y buscar en los rincones más olvidados del mundo una chispa de humanidad, una señal de que la bondad aún existía, de que no todo estaba perdido. Así, llegó a un barrio marginal, un lugar donde la miseria era tan palpable como el aire que se respiraba, donde apenas quedaban casas rotas y caminos de grava, y la esperanza parecía un lujo inalcanzable. Allí un niño de 5 años, Leo, fue expulsado a la calle por cometer el peor pecado que su madrastra podía imaginar: regalarle comida a una anciana pobre. La escena fue tan cruel que hasta los vecinos cerraron puertas y ventanas, incapaces de enfrentar la brutalidad de la situación, prefiriendo la ceguera a la confrontación. Nadie quiso ver cómo aquel niño pequeñito, descalzo, con ropa vieja y ojos enrojecidos de llorar, era empujado fuera de la única casa que tenía. Leo no entendía por qué lo echaban. Solo había compartido un pedazo de pan y un poco de agua con una viejecita que temblaba de frío junto al camino. Pero para Silvia, su madrastra, una mujer endurecida por la vida y consumida por la avaricia, eso era inaceptable, una afrenta a su propia escasez. En esta casa no sobra nada. Si quieres ayudar a mendigos, vive con ellos, gritó antes de cerrar la puerta en su cara, sellando el destino del pequeño con una crueldad helada. Y así, con solo 5 años, Leo quedó solo en medio del viento y la tierra, abrazándose el estómago vacío, el frío calándole los huesos y el miedo atenazándole el corazón. No sabía dónde dormir ni a quién pedir ayuda. Solo sabía que no podía dejar de pensar en la anciana hambrienta a quien había alimentado, una preocupación que superaba su propio sufrimiento, un testimonio de su bondad innata. Lo que ni él ni su madrastra ni nadie en ese barrio sabía era que aquella anciana pobre escondía un secreto que cambiaría todo, porque a veces los gestos más pequeños despiertan destinos gigantes, y en menos de 48 horas la vida de Leo dejaría al mundo entero sin palabras, y el corazón de una viuda rota que había crecido en la opulencia y se había marchitado en la traición, volvería a latir con una fuerza que creía perdida para siempre. Antes de continuar con esta historia que te partirá el corazón, necesito pedirte un favor muy especial. Si esta historia ya te está tocando el alma, si sientes que vale la pena compartirla, por favor, regálame un like y suscríbete al canal. Estamos luchando por llegar a 500 suscriptores para poder seguir trayéndote estas historias reales que necesitan ser contadas. Cada suscripción tuya no es solo un número, es una voz que dice que estas historias importan, que el dolor de estas mujeres merece ser escuchado. Ayúdame a llegar a esa meta. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Te lo agradezco de corazón. Ahora sí, continuemos con la historia de Leo y doña Victoria, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. El viento soplaba con fuerza en aquel barrio marginal, un asentamiento precario en las afueras de una ciudad industrial en declive. Las casas eran de madera vieja y lámina oxidada. Los techos tenían goteras y el polvo de los escombros entraba por todas las rendijas, cubriendo cada superficie con una capa gris de olvido y resignación.
Allí vivía Leo, un niño pequeño de 5 años, con el corazón más grande que el mundo, y los pies siempre descalzos, curtidos por la tierra y las piedras, acostumbrados a la dureza del camino. Su vida nunca fue fácil. Después de la muerte de su padre, un obrero que perdió la vida en un accidente en la fábrica abandonada del pueblo, Leo quedó al cuidado de Silvia, su madrastra. Silvia era una mujer fría y endurecida por la miseria, que solo pensaba en sobrevivir, sin una pizca de cariño o compasión para el pequeño, viéndolo más como una carga que como un ser humano. A pesar de las adversidades, Leo aprendió a sonreír entre la pobreza, ayudando como podía, con una inocencia que contrastaba con la dureza de su entorno, una luz en la oscuridad. Todos lo conocían por ser amable, a pesar de vestir ropa vieja y remendada, tener hambre muchas noches y dormir en una cama hecha de tablas, cubierta apenas por una manta raída. Nadie imaginaba que un simple gesto suyo, un acto que cualquiera consideraría pequeño e insignificante, provocaría un cambio que ni los adultos más ricos de la ciudad habrían podido prever, un giro del destino que desafiaría toda lógica y transformaría vidas. Un día, al ver a una anciana sentada a la orilla del camino, temblando de frío, sola, con la mirada perdida y la piel pálida por el hambre, Leo no dudó. Su corazón, puro y sin malicia, no pudo ignorar el sufrimiento ajeno, una lección aprendida de su padre. Tomó un pedacito de comida y una botella de agua de su casa, la única que tenía, su ración para el día, y se la llevó con una sonrisa tímida, ofreciéndola como el tesoro más grande que poseía. Nunca pensó que ayudar a alguien pudiera causar tanto dolor, que un acto de bondad pudiera tener consecuencias tan devastadoras. Lo que pasaría después transformaría su vida para siempre. Y hoy conocerás cada detalle de esta historia que demuestra que hasta el corazón más pequeño puede mover montañas, que la compasión puede ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de cambiar destinos. El sol caía con pereza sobre el barrio, tiñendo de dorado las tejas rotas y los caminos llenos de polvo y grava. El aire se volvía denso, cargado con el olor a tierra mojada y el humo de las pocas fogatas que se encendían, anunciando la llegada de la noche. Leo, con apenas 5 años, caminaba descalzo por el sendero que llevaba a la pequeña cabaña donde vivía con su madrastra Silvia. El viento levantaba su ropa vieja, remendada 1 y 1000 veces, y su cabello castaño oscuro le cubría parcialmente los ojos, que siempre buscaban algo bueno en el mundo, incluso en los rincones más oscuros de la miseria. Llevaba en las manos un trozo de pan duro y una botella de agua que había guardado del desayuno. No era mucho, apenas lo suficiente para calmar un poco el hambre, pero para él significaba todo. Una pequeña porción de su escasa seguridad, un acto de sacrificio personal que no dudó en ofrecer. A unos metros, junto al tronco seco de un árbol que parecía tan viejo como el barrio, una anciana descansaba apoyada contra una piedra. Su figura era frágil, su rostro estaba pálido, los labios resecos y la mirada perdida en el horizonte, de chimeneas oxidadas, como si buscara algo que ya no existía, un recuerdo lejano de una vida mejor. Llevaba un pañuelo gris sobre el cabello escaso y una falda llena de polvo. Su figura encorvada era un testimonio de una vida de dureza y abandono. Leo se acercó con timidez, su pequeño corazón sintiendo una punzada de compasión, sin entender por qué aquella mujer estaba allí tan sola y temblorosa, una imagen de vulnerabilidad que le tocó el alma profundamente. Le susurró a la señora con voz baja si tenía hambre, su voz apenas un hilo en el viento, cargada de inocencia. La anciana levantó lentamente la cabeza, sus movimientos lentos y dolorosos, cada gesto un esfuerzo
Sus ojos claros, empañados por el cansancio y la desnutrición, lo miraron con dulzura, una chispa de sorpresa y gratitud en su mirada, un atisbo de esperanza. Le dijo que un poco, hijo, que hacía mucho que no probaba bocado, su voz ronca por la sed y el desamparo, un lamento silencioso. Leo extendió el pan y el agua sin dudar, su pequeño corazón impulsándolo a dar lo poco que tenía, sin esperar nada a cambio. Le dijo que tomara, que era lo único que tenía, pero que quería que comiera, su sinceridad desarmando cualquier barrera, cualquier prejuicio. La anciana lo observó sorprendida. Nadie le había hablado con tanta ternura en años, ni le había ofrecido algo sin esperar nada, a cambio un gesto de pura generosidad en un mundo de egoísmo y desinterés. Con manos temblorosas tomó el pan y bebió despacio, como si saboreara el gesto más que la comida, cada migaja un regalo precioso, cada sorbo un alivio. Le preguntó cómo se llamaba, pequeño, su voz recuperando un poco de fuerza, una curiosidad genuina. Leo le respondió que Leo, señora, que vivía allá, señalando la cabaña vieja al fondo del camino. Le dijo que no tenían mucho, pero que no podía dejarla allí, su inocencia revelando una sabiduría innata, una compasión que muchos adultos habían olvidado. La anciana sonrió con lágrimas en los ojos, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una emoción profunda, de gratitud y esperanza. Le dijo que era un niño bueno, Leo, muy pocos daban cuando casi no tenían nada, una verdad que resonaba en su propio corazón, en su propia experiencia. Él bajó la cabeza apenado, la vergüenza de su pobreza mezclada con la satisfacción de haber ayudado, una dualidad de sentimientos. Le dijo que su papá decía que uno nunca perdía por compartir, pero que su madrastra se enojaba cuando ayudaba a alguien, revelando la constante lucha en su hogar, la tensión que vivía a diario. La mujer lo miró con tristeza, comprendiendo la difícil situación del niño, la carga que llevaba sobre sus pequeños hombros. «Entonces tu padre era sabio», le dijo, una afirmación que validaba la bondad de Leo y el legado de su padre. Mientras hablaban, el cielo comenzó a cubrirse con nubes oscuras, un presagio de la tormenta que se avecinaba, tanto en el cielo como en la vida de Leo. El viento se volvió más frío, levantando polvo entre las piedras del camino, un escalofrío que se colaba hasta los huesos, un aviso de lo que vendría. Leo sintió un escalofrío y miró hacia la cabaña, el único refugio que conocía, ahora amenazado por la ira de su madrastra. Le dijo que debía volver antes de que oscureciera, pero que mañana le traería más comida. Lo prometía con la sinceridad de un niño, una promesa hecha desde el corazón. La anciana quiso detenerlo, sintiendo una punzada de preocupación, un presentimiento, pero el niño ya corría con sus pies descalzos, dejando huellas pequeñas en la tierra húmeda, una promesa de regreso que ella no olvidaría. Cuando llegó a casa, Silvia estaba junto al fogón con el ceño fruncido y los brazos cruzados, su figura imponente, llenando la pequeña cabaña con su presencia hostil. Le preguntó con voz áspera dónde estaba, su tono cortante como un cuchillo, sin una pizca de afecto. Leo le respondió que solo fue al camino, que había una señora que tenía hambre, que le dio su pan, su voz pequeña y temblorosa, cargada de miedo. Silvia giró bruscamente, sus ojos brillando con una furia contenida, una ira que había estado gestándose. «Le diste tu pan a una vieja mendiga», gritó, su voz resonando con ira en el pequeño espacio, un eco de su propia miseria. Leo asintió en silencio, encogiéndose, esperando el castigo que sabía que vendría. «¿Y qué comerás tú ahora, inútil?», gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano, un golpe que hizo temblar las pocas ollas y el corazón del niño, un acto de violencia que lo aterrorizó.
Aquí no hay comida para regalar. El pequeño retrocedió asustado, mirando el suelo, sus ojos llenos de lágrimas, su cuerpo temblando. Pero madrastra, ella tenía hambre. Solo quise ayudar. Balbuceó su voz apenas audible, un último intento de justificación. Silvia alzó la mano aunque no llegó a golpearlo. El gesto bastó para que Leo se encogiera de miedo, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente, esperando el impacto. «No quiero excusas», rugió, su voz llena de desprecio, de una crueldad que helaba la sangre. «Eres igual que tu padre, dando todo a los demás y dejando esta casa vacía». Leo no entendía aquellas palabras, solo sintió que algo en su pecho se rompía, una grieta en su inocencia, una herida profunda que lo marcaría. «Perdón», murmuró, su voz ahogada por el llanto, por la desesperación. Silvia se apartó con furia, su rostro contorsionado, por la ira, por una maldad que no conocía límites. «Si tanto te gusta dar lo poco que tenemos, vete con esa vieja a ver si ella te da de comer». «¿Qué?», preguntó Leo sin comprender, sus ojos llenos de lágrimas y confusión, sin poder creer lo que escuchaba. «Te dije que te vayas», gritó abriendo la puerta de golpe. El aire frío entró en la cabaña moviendo las cortinas raídas, un viento que parecía llevarse su última esperanza, su último vestigio de hogar. Leo la miró con los ojos llenos de lágrimas, esperando que se arrepintiera, que le dijera que era una broma, que todo era un mal sueño. Pero Silvia se quedó inmóvil con el rostro endurecido, su decisión inquebrantable, su corazón de piedra. «No quiero verte aquí cuando vuelva», dijo finalmente, sus palabras cortando el aire como cuchillas, sellando su destino. El niño bajó la cabeza y salió despacio con la mirada nublada, sus pasos lentos y pesados, cada uno un adiós. Llevaba consigo solo la botella vacía y un pedacito de tela que usaba como manta, sus únicas posesiones en el mundo, un símbolo de su desamparo. Caminó sin rumbo, escuchando los grillos y el viento entre los árboles, el sonido de su propia soledad. El cielo se tornaba violeta y el sol desaparecía detrás de las montañas, sumergiéndolo en la oscuridad de la noche y de su propia desesperación. Se sentó junto a un madero caído y abrazó sus rodillas sollozando en silencio. Un pequeño punto de dolor en la inmensidad de la noche, un niño abandonado por la crueldad humana. Silvia cerró la puerta y volvió al fogón, el eco de sus propias palabras resonando en la cabaña, un eco de su propia maldad. Por un instante, el silencio del lugar la incomodó, un silencio que antes llenaba el bullicio del niño. Miró la silla vacía, el rincón donde Leo solía dejar sus juguetes viejos, y frunció el ceño, un atisbo de duda cruzando su rostro, una pequeña grieta en su armadura. Pero pronto lo ahogó con su orgullo y su amargura. «Se lo buscó», murmuró intentando justificar su crueldad, su conciencia luchando por encontrar paz. En este mundo la compasión no llena el estómago. ¿Qué piensas de la decisión de Silvia de expulsar a Leo? ¿Crees que su crueldad es solo por la pobreza o hay algo más oscuro en su corazón? Mientras tanto, en el camino doña Victoria, aún disfrazada, se había quedado mirando el horizonte, el punto donde el pequeño Leo había desaparecido. Había comido el pan, pero su corazón temblaba más por la emoción que por el frío, una emoción que la había sacudido hasta lo más profundo de su ser, despertando sentimientos olvidados. Recordó años de banquetes, de fiestas, de soledad envuelta en lujos, una vida que, a pesar de su inmensa riqueza, se sentía vacía y sin propósito. La pérdida de su amado esposo, un hombre noble que siempre creyó en la bondad y la justicia, había sido un golpe devastador. Pero la amarga traición de su único hijo, Ricardo,
quien había intentado despojarla de todo, la había dejado con un vacío insondable, una herida que parecía incurable, una desilusión que la había consumido. Aquel niño pobre, con su gesto de generosidad, le había ofrecido más amor que todas las personas con las que compartió su fortuna, más amor que el que recibió de su propio hijo, el que la traicionó. Leo, susurró, su voz apenas un suspiro en la noche. Ese nombre no lo olvidaría jamás. La noche cayó y la anciana sintió una determinación que hacía tiempo no sentía, una fuerza renovada que la impulsaba a actuar, a buscar la justicia y la bondad. Se levantó apoyándose en su bastón, sus huesos doloridos, y miró hacia el sendero donde el niño había desaparecido, una luz de esperanza brillando en sus ojos, una promesa de un nuevo comienzo. Nadie que tenga un corazón tan puro debería pasar hambre, dijo con voz quebrada, una promesa que resonaba en la oscuridad, un juramento a sí misma de proteger la inocencia. Si el destino me trajo hasta él, no fue por casualidad. Y entonces, bajo el manto oscuro de la noche, comenzó a caminar hacia la cabaña del niño, sus pasos lentos pero firmes, guiados por una fuerza invisible. No sabía qué encontraría, pero algo en su interior le decía que ese pequeño gesto de bondad estaba a punto de cambiarlo todo, no solo para el niño, sino para ella misma, para su alma marchita y desilusionada, para su vida entera. La mañana siguiente llegó sin ruidos, sin gallos, sin vecinos hablando, solo un silencio frío que atravesaba el barrio como una sombra, un silencio que presagiaba algo inusual, algo que rompería la monotonía. Silvia abrió los ojos con el ceño fruncido, esperando encontrar a Leo durmiendo en el rincón donde él solía acomodarse, hecho un ovillo sobre una manta vieja. Pero el rincón estaba vacío. No había huellas pequeñas en el piso de tierra, no había voz infantil pidiendo pan, ni pasos descalzos arrastrando polvo. Nada. Seguro volvió a escondidas, murmuró con desdén, intentando convencerse de su propia indiferencia, mientras preparaba el fogón con unos leños húmedos. Pero algo dentro de ella no encajaba, una punzada de inquietud que no podía ignorar, una extraña sensación de vacío. Se levantó, abrió la puerta y miró hacia la calle de grava. Solo vio el horizonte nublado y la cerca rota que rodeaba la cabaña. Apretó la mandíbula, tomó aire para calmar su incomodidad, aunque nunca lo admitiría. Estaba nerviosa, una extraña sensación de vacío en el pecho. Cerró la puerta intentando convencerse de que la ausencia del niño no significaba nada, que era mejor así, que se había librado de una carga. Mientras calentaba un poco de agua en una olla vieja, la imagen de Leo llorando la noche anterior le atravesó la mente como un cuchillo, una escena que la perseguía, una culpa que intentaba reprimir. ¿Qué importaba? Ese niño siempre había sido una carga, siempre dando lo que no tenemos, pensó con amargura, aferrándose a su resentimiento, a su propia miseria. Sin embargo, su mano tembló al momento de tomar la taza. La dejó bruscamente, derramando un poco de agua sobre la mesa, un pequeño indicio de su turbación interna, de la batalla que libraba consigo misma. Al otro lado del barrio, Leo seguía sentado junto al tronco donde había intentado dormir. Sus ojitos estaban rojos, pero ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado con el frío de la madrugada. La madrugada había sido fría, y sus pies, descalzos, estaban llenos de polvo como si cargaran años de caminata, huellas de una vida de privaciones y sufrimiento. Guardaba silencio, mirando el camino como quien espera que alguien venga, aunque no sabe quién, una esperanza tenue en su corazón. Tenía hambre, tenía miedo, pero recordaba las palabras de su padre antes de morir. Un corazón bueno
siempre encuentra luz. De pronto, unos pasos lentos se acercaron. No eran firmes ni fuertes, eran pasos cansados, viejos, arrastrados, pero llenos de determinación. Leo levantó la mirada y vio a la anciana del día anterior, apoyada en su bastón con el pañuelo gris sujetando su cabello. Estaba más débil que antes, pero su rostro se iluminó en cuanto lo encontró, una sonrisa cálida que disipó el frío de la noche. «Leo», susurró ella, su voz suave como una caricia, llena de alivio. «Sabía que estarías aquí». El niño se puso de pie como pudo, sus músculos entumecidos. «Lo siento, señora. Mi madrastra me echó». Los ojos de la anciana se humedecieron. «Porque me diste pan, ¿verdad?». Leo bajó la cabeza. «Ella dijo que aquí no tenemos nada para regalar». La anciana extendió la mano y acarició su mejilla, un gesto de ternura que Leo no había sentido en mucho tiempo. A veces quienes tienen el corazón más pequeño son los que más gritan. El niño tragó saliva. «No sé a dónde ir». «Tú vienes conmigo», respondió ella con firmeza, una autoridad que sorprendió a Leo. «Pero primero debo enfrentar algo». Y con un paso lento pero decidido, la anciana lo tomó de la mano y caminaron juntos hacia la cabaña de Silvia. Cada paso era una lucha contra el cansancio, pero la determinación de doña Victoria era más fuerte que su cuerpo débil, impulsada por la justicia y el amor. Silvia estaba recogiendo leña detrás de la cabaña cuando escuchó los pasos. Al voltear, vio la silueta de Leo y aquella anciana flaca acercándose. Hizo una mueca de desprecio. «¿Qué quieren ahora?», bufó, su voz cargada de irritación. La anciana respiró hondo, preparándose para la confrontación. «Vengo por el niño». «¿Por qué? ¿Acaso lo quieres de hijo?», dijo con sarcasmo, una risa amarga escapando de sus labios. «No importa lo que yo quiera, él no puede quedarse en la calle». Silvia cruzó los brazos, su postura desafiante. «Eso no es problema mío. Aquí ya no vuelve». La anciana se acercó un paso más, su mirada firme. «Sí lo es. Si él está en la calle, es tu responsabilidad». Silvia soltó una carcajada amarga. «Este niño es una carga. Si lo quieres, llévatelo, no me importa». Doña Victoria miró a Leo, quien se aferraba a su falda, sus ojos llenos de miedo. «No es una carga», dijo con voz firme y resonante. «Es un tesoro». Silvia se encogió de hombros, su indiferencia hiriente. «Como quieras, pero no esperes que te dé nada por él, es tuyo». Doña Victoria asintió. «No espero nada de ti, solo que lo dejes en paz». Y sin decir una palabra más, tomó la mano de Leo y se alejó de la cabaña, dejando a Silvia con su amargura y su soledad, un destino que ella misma había elegido. Doña Victoria y Leo caminaron en silencio por el sendero, alejándose del barrio marginal. El sol comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, como un nuevo comienzo, una promesa de esperanza. Leo miraba a la anciana con curiosidad. No sabía a dónde iban, pero sentía una extraña paz a su lado, una seguridad que nunca había experimentado. Doña Victoria, por su parte, sentía que cada paso la alejaba de la oscuridad que había consumido su vida. La bondad de Leo era un bálsamo para su alma, una promesa de que aún existía luz en el mundo, una razón para seguir adelante. La anciana se sentía cansada, sus huesos doloridos por la noche a la intemperie y la caminata, pero una fuerza interior la impulsaba. La presencia del niño, su mano pequeña aferrada a la suya, le daba una energía que creía perdida para siempre. Llegaron a la carretera principal, donde un coche elegante y discreto esperaba. Era un vehículo que contrastaba brutalmente con el entorno polvoriento del barrio, un símbolo de otro mundo. El conductor,
Un hombre de mediana edad con un uniforme impecable abrió la puerta con una reverencia, su rostro serio y profesional. Doña Victoria le dijo que subieran. Leo miró el coche con asombro. Nunca había visto algo tan lujoso, tan pulcro. Doña Victoria le sonrió y lo ayudó a subir, sus ojos brillando con una nueva luz. El interior era suave, con asientos de cuero y un olor a limpio que lo envolvió, una sensación de confort desconocida. Se sentó junto a la anciana, sintiendo la calidez de su mano, la seguridad de su presencia. El coche arrancó suavemente, dejando atrás el barrio y sus miserias, un capítulo que se cerraba para Leo. Durante el trayecto, Leo se quedó dormido, agotado por la noche y las emociones, su cabeza apoyada en el hombro de Doña Victoria. Doña Victoria lo observó dormir, su rostro angelical, ajeno a la tormenta que se avecinaba, a las complejidades del mundo adulto. En ese momento, la anciana sintió una conexión profunda, una responsabilidad que iba más allá de la caridad, una conexión de alma a alma. Este niño, con su corazón puro, había despertado algo en ella que creía muerto. Su propio hijo, Ricardo, la había traicionado de la manera más cruel, intentando despojarla de su fortuna y de su dignidad, un dolor que aún la carcomía. La pérdida de su esposo, su gran amor, había sido un golpe devastador, pero la avaricia de Ricardo había sido la estocada final, la que la llevó a disfrazarse y buscar una verdad que la riqueza no podía comprar, una prueba de humanidad. Ahora, con Leo a su lado, sentía una chispa de esperanza, una razón para luchar, para reconstruir su vida. El coche se detuvo frente a una imponente reja de hierro forjado que se abrió majestuosamente. Más allá, se extendía un camino flanqueado por árboles centenarios que conducía a una mansión majestuosa, de arquitectura clásica y jardines inmaculados. Era la residencia de Doña Victoria, un lugar que había sido testigo de su felicidad, su dolor y su profunda soledad. Leo despertó al sentir que el coche se detenía. Miró por la ventana con los ojos muy abiertos, su boca ligeramente abierta por el asombro. «¿Dónde estamos, señora?», preguntó con voz temblorosa, apenas un susurro. Doña Victoria le sonrió, una sonrisa llena de calidez. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Leo». El niño no podía creer lo que veía en sus ojos. Era como un castillo de cuento de hadas, algo sacado de sus sueños más salvajes. Al entrar en la mansión, fueron recibidos por Isabel, la jefa de personal. Isabel era una mujer de unos 50 años, de figura elegante y mirada penetrante, con el cabello recogido en un moño impecable. Había servido a la familia de Doña Victoria durante más de 30 años, con una lealtad inquebrantable que había resistido el paso del tiempo y las adversidades. Había sido testigo de la felicidad de Doña Victoria con su esposo, de la llegada de su hijo Ricardo, de la tragedia que los golpeó y de la profunda tristeza que consumió a la viuda. Isabel había visto a Doña Victoria desvanecerse en un abismo de dolor y desconfianza, y su corazón se había encogido con cada día que pasaba, sintiendo la impotencia de no poder ayudarla. Al ver a Doña Victoria, Isabel sintió un alivio inmenso. Había estado preocupada por su ausencia, por su extraña costumbre de desaparecer disfrazada, temiendo por su seguridad. Pero al ver al niño a su lado, su sorpresa fue aún mayor, una mezcla de asombro y esperanza. «¿Señora Victoria?», preguntó Isabel, su voz denotando una mezcla de alivio y asombro, sus ojos fijos en el pequeño. «¿Quién es este pequeño?». Doña Victoria le sonrió, una sonrisa genuina que Isabel no veía desde hacía años, una luz que iluminaba su rostro. «Él es Leo, Isabel, y ha venido para quedarse». Isabel miró a Leo, un niño pequeño, descalzo y con ropa sucia,
pero con unos ojos que irradiaban una bondad inusual, una pureza que la conmovió. Sintió una punzada de esperanza. Quizás, solo quizás, este niño sería la luz que doña Victoria tanto necesitaba, el milagro que había estado esperando. La mansión, antes silenciosa y sombría, comenzó a cobrar vida con la llegada de Leo. Doña Victoria, con la ayuda de Isabel, se aseguró de que el niño tuviera todo lo que necesitaba. Le prepararon un baño caliente, con agua tibia y jabón perfumado, una experiencia que Leo nunca había tenido. Le dieron ropa nueva y cómoda de telas suaves y colores alegres que lo hacían sentir como un príncipe, y le sirvieron un desayuno abundante en la cocina, un lugar que Leo nunca había imaginado tan grande y lleno de comida deliciosa. Isabel, con su habitual eficiencia, organizó todo, desde la ropa hasta los juguetes, pero su mirada sobre doña Victoria era diferente. Veía una chispa en los ojos de la viuda que no había estado allí en años, una vitalidad que la hacía parecer más joven, más viva. Isabel, siempre observadora, notó cómo doña Victoria se movía con una ligereza que no le veía desde la muerte de su esposo, cómo su voz había recuperado un tono de dulzura y cómo su sonrisa, antes forzada, ahora era espontánea y radiante. Después del desayuno, doña Victoria llevó a Leo a su estudio, una habitación llena de libros antiguos y objetos de arte, con un gran escritorio de madera oscura. Lo sentó en un sillón grande y suave que lo envolvió en su comodidad y se sentó frente a él, su mirada seria pero llena de amor. Le dijo que necesitaba contarle algo muy importante, algo que cambiaría su percepción de ella. Leo la miró con atención, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y un poco de miedo, sin saber qué esperar. Doña Victoria le explicó que ella no era una anciana pobre, que en realidad era una mujer con mucho dinero, dueña de muchas empresas y propiedades. Le contó que se había disfrazado para buscar algo que había perdido, algo que el dinero no podía comprar: la bondad humana, la fe en la gente. Le explicó que su esposo había fallecido hacía años y que su único hijo, Ricardo, la había traicionado, intentando robarle todo y dejándola en la calle. Fue por eso que ella decidió salir al mundo, para ver si aún existía la pureza en los corazones de las personas, una prueba de fe. Leo escuchó en silencio, asimilando cada palabra, su pequeña mente tratando de procesar tanta información. Era mucha información. Para un niño de 5 años, una historia de traición y riqueza que escapaba a su comprensión. Le preguntó si su hijo era malo. Doña Victoria asintió con tristeza, el dolor de esa traición aún presente en sus ojos. Le dijo que sí, que la avaricia lo había vuelto malo, que el dinero había corrompido su alma. Leo bajó la mirada, pensando en su propia experiencia. Le dijo que su madrastra también era mala. Doña Victoria le tomó la mano, un gesto de consuelo. Le dijo que no todos eran así, que él era la prueba de que existía la bondad, la luz en la oscuridad. Le explicó que, al ver su gesto de compartir su pan, ella supo que había encontrado lo que buscaba, la chispa de humanidad que tanto anhelaba. Le dijo que él le había salvado el corazón, que le había devuelto la esperanza. Leo, con su inocencia, le preguntó si ella sería su mamá ahora. Doña Victoria sintió un nudo en la garganta, sus ojos llenándose de lágrimas, de emoción. Le dijo que sí, que si él quería, ella sería su mamá y él sería su hijo, una promesa de amor incondicional. Leo sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la habitación, una sonrisa que doña Victoria no olvidaría jamás. La abrazó con fuerza, sintiendo el calor de un amor que nunca había conocido, un amor puro y verdadero. Doña Victoria lo abrazó de vuelta, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de su alma,
que sus heridas comenzaban a sanar. En ese abrazo, dos corazones rotos comenzaron a sanar, encontrando consuelo y esperanza el uno en el otro. Isabel, que había estado observando desde la puerta, sintió una lágrima rodar por su mejilla. Había visto a doña Victoria sufrir tanto, sumida en la tristeza y la desconfianza, y ahora por fin veía una luz en su vida, una razón para vivir. Se acercó con discreción, su voz suave. Le dijo a doña Victoria que había preparado una habitación para Leo, la que había sido de su esposo cuando era niño, llena de juguetes y libros, un espacio lleno de historia y amor. Doña Victoria le agradeció con una mirada de gratitud, una conexión silenciosa entre ellas. Isabel le dijo que no había nada que agradecer, que era un honor verla sonreír de nuevo, verla recuperar la vida. La vida de Leo en la mansión comenzó a ser un sueño hecho realidad. Tenía una cama suave, comida deliciosa, juguetes que nunca había imaginado y, lo más importante, una mamá que lo amaba incondicionalmente. Doña Victoria se dedicó a él por completo. Le leía cuentos antes de dormir, le enseñaba a dibujar, lo llevaba a pasear por los jardines, mostrándole un mundo de maravillas. Leo, a su vez, le devolvía la alegría con su inocencia y su amor incondicional, llenando la mansión de luz. La mansión, que antes era un lugar de silencio y tristeza, ahora estaba llena de risas y juegos, de vida y esperanza. Isabel observaba esta transformación conmovida. Veía cómo doña Victoria recuperaba su vitalidad, su pasión por la vida, su esencia. La viuda que había estado rota por la traición ahora era una madre amorosa, con un propósito renovado, una mujer renacida. ¿Qué crees que significará para Leo tener una mamá como doña Victoria? ¿Cómo crees que la presencia de Leo afectará la vida de Isabel y el resto del personal de la mansión? La felicidad en la mansión era palpable, pero la sombra del pasado no tardaría en aparecer. Doña Victoria sabía que su hijo, Ricardo, no se quedaría de brazos cruzados si se enteraba de la existencia de Leo. Ricardo era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, que solo pensaba en el dinero, en el poder. Había intentado despojar a su madre de su fortuna en varias ocasiones, y ahora, con la aparición de un posible heredero, su avaricia se desataría con una furia incontrolable. Doña Victoria tomó precauciones, reforzó la seguridad de la mansión, contrató más personal de confianza y consultó a sus abogados para proteger legalmente a Leo. Isabel, con su aguda intuición y su lealtad inquebrantable, se convirtió en su mano derecha en esta tarea. Juntas revisaron cada detalle, cada posible brecha en la seguridad, cada documento legal. Isabel, que conocía a Ricardo desde niño, sabía de su crueldad y su capacidad para la manipulación. Le advirtió a doña Victoria que Ricardo no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Un día, mientras doña Victoria y Leo paseaban por el jardín, un coche desconocido se detuvo bruscamente frente a la reja principal. De él bajaron Ricardo y Silvia, la madrastra de Leo, acompañados por un abogado de aspecto sombrío. Ricardo, con una sonrisa falsa, exigió hablar con su madre. Doña Victoria, con Leo de Mendoza, la mano se acercó a la reja, su postura firme y decidida. Ricardo, al ver a Leo, no pudo ocultar su sorpresa y su rabia. «¿Qué hace este niño aquí, madre?», preguntó con desprecio. «Él es mi hijo», respondió doña Victoria con voz clara y fuerte. Silvia, al ver a Leo bien vestido y cuidado, sintió una punzada de envidia y avaricia. «Ese niño es mío», gritó, intentando acercarse a la reja. «Yo soy su madrastra». El abogado de Ricardo intervino, presentando documentos que supuestamente
probaban los derechos de Silvia sobre Leo. Doña Victoria, con la calma que le daba su nueva fortaleza, les dijo que esos documentos no tenían validez, que Leo había sido abandonado y que ella ya había iniciado los trámites de adopción. Ricardo, furioso, intentó intimidarla, amenazando con llevar el caso a los tribunales y manchar su reputación. Doña Victoria lo miró con tristeza. Le dijo que ya no le tenía miedo, que su corazón estaba lleno de amor y que eso era más poderoso que su avaricia. La confrontación fue tensa, pero doña Victoria se mantuvo firme. Isabel, discreta pero atenta, observaba desde la distancia, lista para intervenir si era necesario. Los guardias de seguridad, alertados, se mantuvieron vigilantes. Finalmente, Ricardo y Silvia, al ver la determinación de doña Victoria y la solidez de su defensa legal, se vieron obligados a retirarse, pero sus miradas prometían venganza. Doña Victoria abrazó a Leo con fuerza. Le dijo que no se preocupara, que nadie lo separaría de ella. Leo, aunque asustado, sintió la seguridad de su abrazo. Le preguntó si su hijo era muy malo. Doña Victoria asintió. Le dijo que sí, que la avaricia lo había consumido. Leo bajó la mirada. Le dijo que no quería volver con Silvia. Doña Victoria le prometió que nunca lo haría. El día de la audiencia para la adopción llegó, cargado de tensión. Doña Victoria, impecable en su traje, llegó al juzgado con Leo de la mano, acompañada por sus abogados y por Isabel, quien se mantuvo discreta pero atenta, su presencia un pilar de apoyo silencioso. Ricardo, su hijo biológico, estaba presente con su propio equipo legal, su rostro arrogante y una sonrisa de suficiencia, convencido de su victoria. La confrontación era inevitable, un choque entre el amor y la avaricia. Ricardo intentó desacreditar a doña Victoria, argumentando que estaba senil, que el niño era un oportunista y que ella no estaba en sus cabales para tomar una decisión tan importante, intentando manchar su reputación. Doña Victoria lo miró con una calma que desarmó a su hijo, una serenidad que provenía de su nueva fortaleza. Le dijo al juez que su único pecado había sido buscar la bondad en un mundo que su propio hijo había corrompido, una verdad dolorosa. Le presentó pruebas de la traición de Ricardo, de sus intentos de despojarla y de la pureza del corazón de Leo, un testimonio irrefutable. El juez escuchó atentamente, observando la interacción entre la anciana y el niño, la conexión innegable entre ellos. Leo, con su inocencia, le dijo al juez que doña Victoria era su mamá, que lo amaba y que no quería volver con Silvia. La sinceridad del niño conmovió a todos en la sala, un momento de pura verdad. El juez, conmovido por el testimonio de Leo y las pruebas presentadas, dictaminó a favor de doña Victoria. Ricardo, furioso, intentó apelar, pero sus argumentos se desmoronaron ante la evidencia. Al salir del juzgado, Ricardo se acercó a doña Victoria con una mirada de odio, sus ojos ardiendo de resentimiento. Le susurró que no había terminado, que se arrepentiría, una amenaza velada. Doña Victoria lo miró con tristeza, una compasión que Ricardo no merecía. Le dijo que ya no le tenía miedo, que su corazón estaba lleno de amor y que eso era más poderoso que su avaricia. Ricardo se alejó, derrotado, pero con la promesa de venganza en sus ojos, un alma consumida por la oscuridad. Esa noche, cuando doña Victoria lo llevó a la cama, él le tomó la mano, sus pequeños dedos aferrándose a los de ella. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de esta casa?, preguntó Leo, su voz suave y llena de curiosidad. «¿Qué, hijo?», respondió doña Victoria, su corazón desbordando de ternura. «Que usted me llama hijo, aunque yo no salí de su panza». Doña Victoria lo besó en la frente, una lágrima de felicidad rodando por su mejilla,
un momento de pura emoción. Los hijos no se hacen en el vientre, Leo, se hacen aquí, dijo tocando su corazón, y este te pertenece. El niño cerró los ojos y se quedó dormido con una sonrisa, seguro de que nunca más conocería el abandono, el frío o el miedo. El barrio pobre era ahora un recuerdo lejano, la cabaña rota, un capítulo cerrado. La palabra madrastra ya no tenía poder, y el pequeño que un día fue echado a la calle al fin tenía una familia de verdad, un hogar lleno de amor y seguridad. El sol amaneció brillante, como si también celebrara la nueva vida de Leo. Los periódicos de la ciudad amanecieron con titulares enormes, fotografías y noticias que se esparcían como fuego entre la gente. El niño adoptado por doña Victoria será heredero de toda su fortuna. El pequeño que pasó de la miseria a tenerlo todo. La historia que está conmoviendo al país. Los periodistas hablaban de él como el niño más rico del país, pero Leo no entendía del todo lo que eso significaba. Para él, la riqueza no estaba en el dinero, sino en la comida caliente, en dormir sin miedo y en tener a alguien que lo abrazara. Y eso era suficiente, la verdadera riqueza de su corazón. Esa mañana doña Victoria lo llevó a una conferencia de prensa, un evento que había organizado para anunciar la adopción y sentar un precedente, para compartir su historia con el mundo. Leo estaba nervioso, vestido con un traje pequeñito, con zapatos que aún le costaba caminar, pero iba tomado de la mano de su mamá, y eso le daba valor, la seguridad de su amor. Cuando llegaron al auditorio, flashes de cámaras iluminaron la entrada, cegando por un instante. Los periodistas murmuraban: «Ese es el heredero». ¡Qué historia tan increíble! Doña Victoria caminó despacio sin soltarlo, su postura elegante y firme, irradiando confianza. Cuando se sentaron frente a todos, los reporteros levantaron micrófonos y empezaron a hacer preguntas, sus voces ansiosas y curiosas. «Señora Victoria, ¿por qué adoptar a un niño tan humilde? ¿Qué vio en él? ¿Qué pasará con su fortuna?» La anciana alzó la mano y el silencio llegó, su autoridad llenando la sala. «Lo que vi en él, ninguno de ustedes lo habría visto», dijo con voz firme y resonante. «Un corazón noble, un alma limpia y una bondad que este mundo ha olvidado». Los periodistas quedaron en silencio, conmovidos por sus palabras, por la verdad que emanaba de ella. Leo la miró con ojos brillantes. Nadie lo había defendido así jamás. Nadie había hablado de él con tanto amor y orgullo. «La riqueza no está en las casas ni en los carros», continuó doña Victoria, su voz llena de convicción. «Está en las personas que aman sin esperar nada. Este niño me salvó el corazón cuando yo creía que ya estaba muerto». Hubo lágrimas en muchas miradas, pero en medio de la emoción un periodista preguntó: «¿Es cierto que él será heredero de todo?». Doña Victoria tomó la mano de Leo, la levantó y respondió: «Sí, él será dueño de mis empresas, mis propiedades y de todo lo que construí. Pero quiero aclarar algo». La sala entera contuvo el aliento, expectante. No será el más rico por tener dinero. Será el más rico porque nadie lo volverá a despreciar, porque tendrá educación, amor, comida y un hogar. Eso lo hace más afortunado que cualquier millonario que solo cuida billetes. Los aplausos estallaron, un estruendo de aprobación y admiración. Leo no entendía por qué lo aplaudían, pero sonrió tímido, escondiéndose en el brazo de su mamá, sintiendo el calor de su amor y la seguridad de su presencia. La televisión transmitió cada palabra en vivo. El país entero hablaba de ese niño pequeño que había conquistado un corazón congelado y había transformado una vida, un verdadero milagro. Cuando regresaron a la mansión,
Los empleados lo esperaban con globos y un pastel enorme. Había una frase escrita con chocolate: «Bienvenido a tu nueva vida, Leo». El niño se quedó quieto mirando el pastel sin poder creerlo, sus ojos llenos de asombro y felicidad. «¿Todo esto es para mí?» «Todo, hijo», respondió doña Victoria, «porque hoy celebramos que el mundo te reconoció, no como pobre, no como huérfano, sino como alguien valioso, alguien amado, alguien que merece todo lo bueno». Durante la fiesta, Leo corrió por el jardín, comió pastel con la boca llena, jugó con los perros y se trepó a un columpio como si el cielo fuera suyo, su risa resonando en cada rincón de la mansión. La mansión, que antes era fría y silenciosa, ahora tenía risas, alegría, vida, un hogar. A la noche, ya cansado de tanto correr, se sentó junto a doña Victoria bajo las luces del jardín. «Mamá, ¿yo soy rico ahora?», preguntó, su voz pequeña y pensativa. Ella sonrió. «Sí, hijo, pero no por el dinero». «Entonces, ¿por qué?». Doña Victoria le tocó el pecho. «Porque tienes un corazón que ningún dinero puede comprar». El niño guardó silencio unos segundos, luego dijo: «Cuando era pobre, nadie quería jugar conmigo. Ahora todos me miran. Eso es ser rico». Doña Victoria lo abrazó con fuerza. «No, hijo, ser rico no es que te miren, es que te quieran. Y yo te quiero más que a mi propia vida». Leo apoyó la cabeza en su hombro cerrando los ojos. Sus pequeñas manos se aferraron a la cadena que llevaba en el cuello, la de su amado esposo, un símbolo de la familia que ahora también era suya, un legado de amor y protección. Esa noche, mientras dormía, doña Victoria lo observó desde la puerta. Tenía una sonrisa tranquila, como si por fin hubiera encontrado paz después de tantos años de soledad y dolor, una paz que Leo le había traído. El tiempo, que antes se arrastraba lento y pesado para doña Victoria, ahora volaba lleno de risas, aprendizajes y un propósito renovado. La mansión, que había sido un mausoleo de su dolor, se transformó en un hogar vibrante, lleno de la energía de Leo y de los niños que la Fundación Corazón de Leo comenzó a acoger. Doña Victoria se dedicó en cuerpo y alma a este nuevo proyecto, encontrando en cada sonrisa, para sus propias heridas, una razón para seguir adelante, para vivir plenamente. Ya no pasaba sus días en la soledad de su estudio, rodeada de recuerdos amargos y papeles de negocios. Ahora, sus mañanas comenzaban con el bullicio de los niños en el jardín, sus tardes con reuniones para planificar nuevas ayudas y sus noches con la satisfacción de haber marcado una diferencia, de haber transformado vidas, de haber construido un legado de amor. Leo, por su parte, florecía como una flor en primavera, su espíritu libre y su mente ávida de conocimiento. La maestra Laura seguía siendo su guía, pero ahora tenía también a otros tutores especializados que le enseñaban de todo, desde matemáticas hasta música, desde historia hasta idiomas, abriendo su mundo a infinitas posibilidades. Su curiosidad era insaciable y su capacidad de aprendizaje asombrosa. Pero lo que más destacaba en él era su empatía, su profunda conexión con el sufrimiento ajeno, una cualidad que lo hacía único. Recordaba cada detalle de su vida en el barrio, el frío, el hambre, el miedo, y eso lo impulsaba a ser el niño más amable y generoso. Cuando los primeros grupos de niños llegaban a la mansión, muchos de ellos con los mismos ojos asustados y los pies descalzos que él había tenido, Leo era el primero en recibirlos. Les mostraba los juguetes, les ofrecía un plato de comida caliente y les susurraba palabras de aliento. Les decía que no tuvieran miedo, que él también había estado en su lugar, pero que ahora todo estaría bien. Su voz, pequeña pero firme,
era un bálsamo para los corazones rotos de esos niños, una promesa de esperanza y un futuro mejor. Doña Victoria observaba a Leo con una mezcla de orgullo y asombro. Veía en él la bondad pura que su esposo siempre le había enseñado a valorar, y que ella misma había olvidado en medio de su dolor y desilusión. El niño no solo había salvado su vida, sino que había resucitado su alma, devolviéndole la fe en la humanidad, en el poder del amor. Las conversaciones con Leo se convirtieron en el pilar de su día. Él le contaba sus descubrimientos en el jardín, sus nuevas palabras aprendidas, sus sueños de construir casas para todos los niños sin hogar. Ella, a su vez, le compartía historias de su esposo, de cómo él creía en el poder de la educación y la compasión, de los valores que habían guiado su vida y que ahora revivían a través de Leo. Era una conexión profunda, un lazo que trascendía la sangre y se tejía con hilos de amor incondicional, respeto y admiración mutua, una familia forjada por el destino. La Fundación Corazón de Leo creció rápidamente, impulsada por la historia conmovedora de sus fundadores y por la generosidad de la gente. La historia de Doña Victoria y el niño que la salvó se extendió por todo el país y más allá, inspirando a otros a donar y a involucrarse en la causa. La mansión se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde los niños encontraban refugio, educación y sobre todo amor. Isabel, la jefa de personal, se convirtió en una pieza clave en la organización de la fundación, su eficiencia y lealtad inquebrantables. Ella había sido testigo de la oscuridad en la que Doña Victoria había vivido y ahora celebraba cada pequeña victoria de su renacimiento, cada sonrisa, cada gesto de amor. Isabel, con su experiencia y su corazón noble, se encargaba de la logística, de coordinar a los voluntarios, de asegurar que cada niño recibiera la atención que merecía, que nada faltara. Su presencia era un pilar de apoyo para Doña Victoria, una amiga silenciosa que entendía el verdadero valor de lo que estaban construyendo, una confidente que compartía su visión y su compromiso. La relación entre Doña Victoria y Leo se profundizó con los años. No era solo una relación de madre e hijo adoptivo, sino de dos almas que se habían salvado mutuamente, que se habían encontrado en el momento justo para sanar. Leo le traía dibujos, le leía sus primeros cuentos, le preguntaba sobre el mundo, y Doña Victoria le respondía con una paciencia y un amor infinitos. Ella le enseñaba sobre negocios, sobre la importancia de la justicia y la responsabilidad, preparándolo no solo para heredar una fortuna, sino para liderar con un corazón noble y una mente brillante, para ser un hombre de bien. Él, a su vez, le recordaba la belleza de las cosas simples, la alegría de un juego, la pureza de una risa, manteniendo su espíritu joven y vibrante, su corazón lleno de luz. El impacto de la Fundación Corazón de Leo se extendió más allá de las fronteras del país. Se abrieron nuevos centros en otras ciudades, llevando esperanza a miles de niños desfavorecidos, transformando comunidades enteras. La historia de Doña Victoria, la viuda millonaria que encontró su propósito en la bondad de un niño, se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder transformador del amor y la resiliencia humana. Los medios de comunicación, que antes solo buscaban el escándalo y la intriga, ahora la presentaban como un ejemplo de filantropía y superación, un modelo a seguir para todos. Ricardo, el hijo biológico de Doña Victoria, cumplió su condena en prisión. Su nombre, antes sin importancia, ahora era sinónimo de avaricia y traición. Nadie lo extrañaba, y sus intentos de reclamar la fortuna de su madre se desvanecieron en el olvido. Una nota a pie de página en la historia de un niño que había ascendido de la miseria a la grandeza.
Su vida, marcada por la amargura y el resentimiento, fue un contraste sombrío con la luz que doña Victoria y Leo irradiaban, un recordatorio de las consecuencias de la maldad y la avaricia. Silvia, la madrastra de Leo, también cumplió su condena en prisión, lejos del barrio, lejos del lujo que soñó robar, lejos del niño al que nunca supo amar. Su nombre quedó manchado, pero nadie la extrañaba. Su vida, marcada por la amargura y la soledad, fue un contraste sombrío con la luz que doña Victoria y Leo irradiaban. Una vida sin propósito ni amor, un final triste y merecido. Con el paso de los años, doña Victoria envejeció con gracia y sabiduría, rodeada del amor incondicional de Leo y de la gratitud de innumerables niños. Cuando llegó el momento de su partida, lo hizo en paz, con Leo a su lado sosteniendo su mano, sus ojos llenos de amor y serenidad. Le susurró que su corazón estaba lleno, que había encontrado la verdadera felicidad y que su legado de amor viviría para siempre a través de él. Leo, ya un joven, sintió el dolor de la pérdida, pero también la inmensa gratitud por la mujer que le había dado todo, que le había mostrado el camino, que le había enseñado a amar. Leo continuó el trabajo de la fundación con la misma pasión y bondad que su madre adoptiva le había inculcado. Se convirtió en un líder respetado, un empresario exitoso y, sobre todo, un hombre con un corazón gigante. Nunca olvidó sus orígenes, y cada decisión que tomaba estaba guiada por el deseo de honrar la memoria de doña Victoria y de su propio padre, el obrero que le enseñó que un corazón bueno siempre encuentra luz. La mansión siguió siendo un hogar, un centro de esperanza, un faro de bondad en un mundo que tanto lo necesitaba. Isabel, ya mayor, siguió a su lado, siendo un pilar de sabiduría y lealtad, una figura materna para Leo en su adultez, recordándole siempre los valores que doña Victoria había defendido, la importancia de la compasión y la generosidad, el verdadero significado de la riqueza. Y así, la historia de la viuda millonaria, rota por la traición, que encontró en un niño pobre la razón para vivir, se convirtió en un cuento eterno, un recordatorio de que el amor, la compasión y la resiliencia son las verdaderas riquezas que transforman vidas y sanan almas. La vida a veces parece injusta. A veces quienes menos tienen son los que más dan. A veces quienes parecen invisibles son los que guardan un corazón gigante. Leo solo quería ayudar. No buscaba recompensa, fama, ni una vida llena de lujos. Solo quería que alguien no pasara hambre, y esa simple semilla de bondad cambió su destino para siempre. Doña Victoria encontró en él lo que la riqueza nunca le dio: un hijo, una familia, una razón para seguir viviendo. Y él encontró en ella algo que creía perdido: una mamá. La historia de Leo y doña Victoria nos deja una lección poderosa. Cuando ayudas sin esperar nada, la vida te devuelve más de lo que imaginabas. Tal vez no con dinero, tal vez no con mansiones, pero sí con amor, compañía, oportunidades y felicidad verdadera. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, déjame tu me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la bondad siempre vuelve? Nos vemos en la próxima historia de Cuentos de Viuda.